Si estás aquí viendo este vídeo, quizá ya sabes quién soy, pero si eres nueva por aquí, me presento. Soy Lara Don y aunque ahora mismo vivo una vida literalmente de ensueño, vivo en la casa de mis sueños, tengo la relación de mis sueños y dirijo un negocio que genera más de 50.000 euros al mes, no siempre he sido así. Soy empresaria desde los 20 años, sí, por necesidad más que porque tuviera ese instinto emprendedor. Y, de hecho, hubo una época de mi vida donde tenía que buscar monedas en las rendijas del sofá para poder comprar Dalsy a mi hijo cuando tenía fiebre, cuando solo tenía 3 años. Y esto puede resultar muy dramático, puede parecer que te lo estoy diciendo para engancharte, porque a lo mejor me lo estoy inventando. Hay muchas personas que me siguen desde hace muchos años y que saben 100% que esto fue real. Y fue uno de los recuerdos más duros, esto ya hace pues casi 17 años, uno de los recuerdos más duros de mi vida y que, bueno, por suerte, me hizo tomar unas decisiones posteriormente que me llevarían a donde estoy hoy en día. Y eso es lo que te quiero explicar a ti. Te quiero explicar de cómo pasar de situaciones que estoy segura que estás viviendo en tu vida. Pueden ser problemas románticos, pueden ser problemas económicos o lo más probable es que pueden ser ambos. Me da igual ahora mismo la situación porque el vídeo de hoy va de cuál es la causa de estos problemas y cómo puedes cambiarlo todo. Y es que ¿dónde está la diferencia? Porque es muy probable que lleves años intentando todo, que a lo mejor te haya pasado como a mí, que has ido a terapia, has hecho cursos, te estás esforzando muchísimo y sigues sin obtener resultados. Es posible que incluso hayas probado la manifestación. Y aunque la manifestación tiene una base científica, puede funcionar, no es lo que te va a llevar realmente a conseguir lo que quieres. ¿Qué es eso que te llevaría a conseguir lo que quieres? Se llama reprogramación subconsciente y es de lo que voy a hablarte hoy. Pero no te voy a hablar de la reprogramación subconsciente para cualquier persona. Te voy a hablar de la reprogramación para las mujeres de manera específica. Porque aquí tenemos un problema que nos encontramos continuamente. ¿Y cuál es este problema? Que las mujeres hemos vivido en un mundo de hombres hecho por y para hombres. En mi libro, No eres tú, es tu código subconsciente, te lo explico desde el capítulo 1, pero te voy a hacer un resumen para que lo entiendas. Si nos remontamos al inicio del feminismo, algo que ha sido muy importante e imprescindible para la mujer, nos vamos a dar cuenta que desde los años 20, de la época un poquito anterior, incluso en la época de las sufragistas, la mujer empezó a trabajar por adquirir sus derechos desde una perspectiva masculina. ¿Qué es lo que hicieron? Sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque todo esto dependía del subconsciente, que luego te hablaré de qué es realmente el subconsciente. Pero lo que hicieron fue empoderarse como mujeres, pareciéndose cada vez más a los hombres. Por ejemplo, si nos vamos a la moda, que es un poco donde el paralelismo que te explico en el libro, nos vamos a dar cuenta que las mujeres en esa época lo que hacen es empezar a rechazar todo lo que simbolizara el femenino, las curvas, los vestidos, todo lo que a nivel cultural en ese momento podía ser femenino, relacionado con el femenino, y lo que hicieron fue adoptar todo lo masculino. Se cortaron el pelo. Si ves películas, por ejemplo, como El Gran Gatsby, ahí ves esa estética de esos años 20, donde las mujeres más modernas, las que estaban adoptando estos inicios del feminismo, de ese empoderamiento, lo hacían a través de cortarse el pelo, empezar a utilizar vestuario que les hacía el cuerpo muy recto. La moda dejó de ser curvilínea, como digo, pues pecho, cadera y demás, que desde a nivel biológico de toda la historia han sido atributos femeninos relacionados con la fertilidad. En ese momento, lo que hace la mujer es adaptar una figura masculina. De hecho, posteriormente se irá viendo incluso en los años 80 cómo en el paso de la mujer al mercado laboral, de una manera más oficial, las mujeres incorporan estos trajes que antes estaban reservados más para el hombre, con grandes sombreras y pues falda lápiz, pantalón ajustado, para crear este efecto de triángulo invertido que es propio del cuerpo masculino. No estoy diciendo que la moda haya sido lo más importante aquí, simplemente es un paralelismo para que veamos cómo las mujeres lo que en ese momento hicieron sin darse cuenta fue rechazar todo lo femenino. ¿Y qué supone esto para ti? ¿Qué supone para ti esto a día de hoy? Realmente hemos vivido una historia de más de 100 años, realmente la historia a nivel
rechazo del femenino es muchísimo más amplia, ¿no? Pero la parte moderna, la parte que a nosotras nos corresponde, es la que está más enfocada a un feminismo que se ha empoderado a base de rechazar lo que tradicionalmente ha sido femenino. Y muchas personas dicen, bueno, porque es que todo eso era un tema cultural. No. En este vídeo no voy a entrar para explicar esto, lo explico muy bien en el libro y también lo haré en vídeos posteriores. Pero es muy importante entender que si bien hay ciertas bases culturales, ¿vale?, que han sido a nivel social y que no se comparten en todo el mundo, muchísimas de estas características enfocadas principalmente al femenino están ahí porque a nivel biológico han estado ahí. Entonces, como os digo, ya haré otro vídeo sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre y que nos atañe en el día de hoy? Uno de los problemas que afectan de manera más importante a la mujer a día de hoy es la desconexión con ese femenino. Y probablemente te pasa como a mí, porque a mí al principio, la primera vez que escuché energía femenina, dije, esto, qué bobada es ahora mismo. Y a muchas personas es probable que les suene a eso, a bobada. Lo de la energía femenina no existe. Bueno, lo de energía femenina es una manera de denominar, como estaba comentando antes, esas características, esos atributos puramente femeninos y que encima han sido validados por la ciencia. Es decir, se sabe que el cerebro de una mujer y el de un hombre funciona de maneras completamente distintas, pero no solo el cerebro, sino también a nivel biológico nuestro cuerpo funciona distinto. Sabéis que las mujeres somos cíclicas, tenemos ciclos de 28 días en los cuales nuestro cerebro crea distintas conexiones a lo largo de este ciclo continuamente. De hecho, las mujeres somos mucho más complejas a nivel biológico, nuestro sistema hormonal es mucho más complejo porque estamos diseñadas para el embarazo, la reproducción y demás. Y no importa que no hayas tenido hijos, que no vayas a tenerlos nunca, para que eso, si eres mujer a nivel genético, funcione de esa manera. Entonces, si eres mujer, otra de las cosas que te ocurre es que eres muchísimo más sensible al cortisol. Entonces, cuando estamos hablando de esta desconexión de la energía femenina, ahora os contaré un poquito más paso a paso. Otra de las diferencias principales entre el hombre y la mujer y que es imprescindible para que entendamos qué es esto de la energía femenina es el cómo funcionan los circuitos de recompensa. En el hombre, el circuito de recompensa principal necesita dopamina. Esto es conseguir el logro, conseguir una meta, mientras que la mujer se regula a través de la oxitocina, la creación del vínculo. ¿Qué significa esto traducido al mundo real? Lo que significa es que cuando una mujer, por ejemplo, trabaja de la manera en la que trabaja un hombre, solo por conseguir una meta, la mujer es mucho más sensible al cortisol y al burnout que esto puede suponer. Así nos encontramos a mujeres que han tenido muchísimo éxito a nivel laboral, pero que en la mayoría de ocasiones han fracasado a nivel romántico y que realmente se sienten totalmente desconectadas de ellas mismas. Pero no solo hay una desconexión, sino que normalmente esto conlleva incluso problemas de salud. Estamos hablando que un cortisol elevado de manera crónica genera una inflamación en el cuerpo que es causante, se sabe, de enfermedades, por ejemplo, autoinmunes. De hecho, hay una estadística que es realmente aterradora, que es que más del 80% de las personas que sufren enfermedades autoinmunes son mujeres. Y eso viene dado porque por una desconexión de esta energía femenina que nos hace sentir desde que somos pequeñas inadecuadas y que tenemos que estar continuamente demostrando. De ahí la hiperindependencia femenina, es decir, yo puedo sola, yo puedo todo, yo no pido ayuda, cuando me ayudan me siento en deuda, yo no siento que merezco. Todos estos signos nos marcan una herida con el femenino que hace imposible que una mujer tenga una autoestima sana y que tenga la capacidad de valorarse lo suficiente para conseguir aquello que realmente desea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí y por qué esto es clave para manifestar lo que quieras? ¿Cómo afecta esto a tu subconsciente? ¿Qué es el subconsciente? Probablemente has oído hablar de que el subconsciente dirige el 95% de tu vida. A lo mejor también has oído la famosa frase de Carl Jung que dice: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y de eso justo estamos hablando hoy, porque esa es realmente la base de toda manifestación. Esa es la base de que consigas lo que quieras y lo que te estás proponiendo, o de que jamás llegues a conseguirlo.
y por eso estoy haciendo el vídeo de hoy. Este código subconsciente es la mezcla de una programación primitiva en tu cerebro, lo que es el cerebro emocional. Este cerebro emocional que no ha evolucionado a lo largo de la historia a la misma velocidad que lo ha hecho la sociedad o la tecnología, por ejemplo. Es el mismo mecanismo, este cerebro emocional, que hace que, por ejemplo, un conejo se quede paralizado al ver las luces de un coche y, en lugar de salvarse, como lo haría en el caso de un depredador que se guíe por la vista, en este caso el conejo es atropellado. Entonces, ¿qué está pasando en su cerebro? Que está activando un mecanismo primitivo para sobrevivir en un mundo que ya no tiene las mismas amenazas que tenía en la antigüedad, pero su cerebro no se ha adaptado. Entonces, este código subconsciente en el caso de los humanos tiene, por un lado, esta programación primitiva. Por otro lado, estamos hablando de las experiencias que has vivido durante toda tu vida, es decir, los aprendizajes que han sido grabados en ese cerebro subconsciente, en ese cerebro emocional, que de alguna manera pues, han podido incluso provocar un trauma complejo a lo largo de la repetición de estos eventos durante muchísimo tiempo. Por otro lado, también es el conocimiento que tienes del mundo. Es decir, por ejemplo, si tú vives en una familia de personas, empresarios o emprendedores, es mucho más fácil que tú veas el emprender como una posibilidad mucho más fácil que quizá hacer una oposición. Pero a lo mejor si a tu alrededor todas las personas que conocen son opositores, son personas que han pasado por la universidad y luego se han hecho una oposición y tienen su puesto fijo, para ti emprender te resulta una idea completamente descabellada. Entonces, todo esto forma parte de ese código subconsciente, el código subconsciente que dirige tu vida. Porque si reflexionas por un momento, donde estás ahora mismo, cómo es tu vida a día de hoy, solo es la suma de las decisiones que tú has tomado durante toda tu vida. Y estoy segura que la mayoría de esas decisiones las has tomado sin darte cuenta, sin ser consciente, aunque creyeras que eres consciente. Por ejemplo, cuando estabas valorando las opciones que tenías a nivel laboral, probablemente solo valorabas aquellas que realmente conocías o considerabas posibles. Por ejemplo, es muy probable que no te hayas planteado nunca llegar a ser presidente del gobierno y a lo mejor dices, podría serlo, es una opción que me gustaría, pero ni siquiera me la planteo. Entonces, ahí es donde hablamos del código subconsciente. Cuando tú ni siquiera te planteas opciones porque automáticamente tu cerebro elige por ti. No voy a entrar mucho a explicar a nivel neurociencia todo lo que implica, o sea, desde el SAR, el sistema activador reticular, ¿no? Que es como ese filtro que te hace ver solo esas opciones, porque lo que estamos hablando aquí ahora mismo es eso, un filtro el cual elimina muchas de las opciones y solo te deja ver aquellas que tú consideras posibles. Pero en este caso estoy centrando el vídeo en cómo esto afecta dentro de la energía femenina. Porque mientras durante tu infancia y adolescencia ibas creando esta herida con el femenino sin darte cuenta por un tema cultural donde todos tus instintos se iban apagando, esas necesidades a lo mejor que tenías a nivel femenino, cuando a lo mejor le decías a tus padres que querías dedicarte a una profesión artística y entonces te decían que eso era una tontería, que a lo mejor era mejor en tu caso que te centraras en algo que fuera más valioso, ¿no? Poquito a poco, con todas esas cosas, cada una seguro que está ahora mismo reflexionando y pensando en su pasado, cómo este tipo de cosas han afectado en tu vida. Llegas a la edad adulta sintiéndote que tienes que estar todo el rato demostrando. Y es que la energía femenina no es demostrar, no es esforzarse todo el rato. Como decía antes, el hombre necesita esa dopamina para activar sus circuitos de recompensa y para regularse emocionalmente, para sentir que tiene un propósito. La mujer no lo hace a través de esos mecanismos. La mujer necesita sentirse merecedora, necesita sentirse valiosa, pero no por lo que puede aportar de forma externa, sino lo que es de manera interna. Se dice que la mujer es la reina del mundo espiritual y el hombre el rey del mundo material, y esto tiene de nuevo un sentido biológico. La mujer tiene mayor número de neuronas espejo, las neuronas relacionadas con la empatía, y como hemos dicho también anteriormente, se regula a través de la oxitocina y del vínculo. Por lo tanto, es mucho más fácil que la mujer aporte esa parte emocional, esa parte espiritual, ese apoyo, mientras que el hombre, por biología, el hombre es más grande y más fuerte que la mujer, y eso, aparte de ayudarle a ser más resistente frente al estrés, como también he mencionado antes, ayuda a la parte de la protección y de la guía en el plano físico. ¿Cómo está afectando esto a tu vida diaria? Pues bien, voy a separar las tres áreas
más importantes de tu vida, que son la salud, el dinero y el amor. Y te voy a explicar cómo tener esta herida del femenino, cómo estar desconectada de esta energía femenina y cómo, a través de una programación subconsciente que probablemente no eres capaz de cambiar por mucho que te esfuerces y por mucho que leas libros y por mucho que veas vídeos como este, es muy normal que no la puedas cambiar. Pero tranquila, que te puedo explicar y en mi libro lo hago, cómo se puede cambiar esto desde el subconsciente, desde cambiar esa programación, ¿vale? Pero antes te voy a explicar cómo afecta esto en cada una de estas áreas. Entonces, vamos a empezar por el área del amor. ¿Cómo afecta que una mujer esté en su energía masculina dentro del amor? Pues esto se suele ver normalmente por mujeres que necesitan controlar continuamente. Esta necesidad de control lo que nos dice es: tengo exceso de cortisol, no me siento segura con el masculino y no me siento tampoco valiosa, por lo que considero que tengo que estar todo el rato probando mi valor con el hombre, es decir, demostrarle que soy su mejor opción, ¿vale? Eso es estar en energía masculina, porque realmente y a nivel biológico es el hombre el que tiene que demostrar ese valor en la mujer por el riesgo que ella corre dentro de la relación. ¿Cuál es ese riesgo? Pues por ejemplo, cuando la mujer ha adoptado esta energía masculina y tiende a tener este comportamiento más masculino respecto a sus relaciones, teniendo relaciones esporádicas, íntimas con distintas personas de manera frecuente, esto genera un daño bastante grande a su autoestima, y voy a explicar por qué. Cuando una mujer tiene intimidad con un hombre, su cuerpo segrega más oxitocina que la que segrega el hombre. El hombre segrega dopamina en mayor cantidad. Ambos segregan ambas hormonas, pero aquí estoy intentando simplificar para que me entendáis. Entonces, cuando de repente tiene la mujer ese subidón de oxitocina, lo que eso crea dentro de ella es un vínculo más fuerte con aquella persona. Mientras que el hombre lo que siente después de haber tenido esta intimidad con ella es la sensación de haber llegado a la meta. Por lo tanto, si una persona está preparándose una carrera y llega a la meta, lo más raro es que según termine la carrera y haya llegado a la meta, su cerebro le diga: venga, vamos a correr de nuevo, vamos a prepararnos la siguiente carrera. No, normalmente lo que haces es: me olvido de ese esfuerzo que he hecho para ganar la carrera, ¿no? Entonces, muchos hombres en estos casos se desconectan y se van. Y la mujer se queda enganchada a esa persona y sin saber muy bien qué es lo que ha hecho que él se vaya, sintiendo una profunda herida en la autoestima, una profunda herida en su autoestima. Y eso, de manera repetida, acaba creando, como hablábamos antes, este trauma complejo. Cuando tenemos una situación donde sentimos que nos abandonan, nos rechazan, sentimos peligro, no nos sentimos protegidas de manera consistente en el tiempo, eso acaba creando una herida, como digamos podríamos hablar de una gota de agua que va continuamente cayendo en una roca durante cientos de años. ¿Qué es lo que hace? Por muy dura que sea la roca va a tener un agujero muy, muy profundo. Y eso es más o menos lo que te ocurre cuando estás en esa energía masculina y tienes estos comportamientos, pero no tiene por qué ser ese el único. Como digo, mujeres que están en su energía masculina pueden mostrarlo teniendo la necesidad de controlar a su pareja como si fuera un niño, ¿no? Son mujeres que en lugar de estar en su energía femenina clara e inspirar al hombre, lo que hacen es maternar al hombre, decirle que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo o incluso solucionar problemas por él. Aquí no estoy tratando la parte masculina de la responsabilidad de todo esto. Por supuesto, estamos en una sociedad donde si la mujer está en esta energía masculina muy desconectada de su femenino, también nos encontramos hombres en el otro lado, hombres en su energía femenina completamente desconectados de su masculino. Y son estos desequilibrios energéticos lo que crean este tipo de relaciones, por ejemplo, también que se llaman no relaciones, ¿no? En español las llamamos no relaciones, en inglés situationships, y estas relaciones se caracterizan por ser relaciones como tal, pero donde el hombre generalmente no se quiere comprometer. Entonces te mantiene ahí diciendo: bueno, pues ya veremos, estoy pensando, no estoy preparado, etcétera, y tú te quedas ahí intentando demostrarle, intentando conquistarle, lo que es
su trabajo. Pero ¿qué pasa? Cuando una mujer está con esa herida del femenino, está totalmente desconectada de su energía femenina, lo que ocurre es que ella se queda intentando en ese vínculo, o sea, reforzar el vínculo. Esto también lo habremos escuchado muchas veces como este vínculo de apego ansioso y apego evitativo. En otros vídeos hablaré de cómo está relacionado el apego ansioso con la mujer, el apego evitativo con el hombre y por qué, porque esto es a nivel neurociencia es bastante interesante y a nivel psicoanálisis. Porque a nivel neurociencia y psicoanálisis es muy interesante entender estos circuitos para sobre todo entenderlos y poder romperlos. Aunque podríamos seguir hablando durante horas de cómo afecta a nivel romántico el estar desconectada de tu energía femenina. Espero que hasta aquí sea bastante claro que la raíz de muchos de los problemas de las relaciones, tanto si estás en una como si no lo estás, tiende a tener que ver con este desequilibrio energético. Ahora voy a hablarte de cómo afecta la desconexión con tu energía femenina en el área de lo laboral y del dinero, de la abundancia. Porque estar en tu energía femenina es atraer abundancia sin esfuerzo y esto se puede hacer a través del propósito, esto se puede hacer a través de la autenticidad. Para que nos entendamos, la motivación tras un negocio que puede tener un hombre, muchas veces el fin puede ser simplemente económico, mientras que la mujer, si su fin es puramente económico, puede sufrir mucho en el proceso, sobre todo mucho a nivel de estrés, mientras que si la mujer lo está haciendo desde el propósito, no desde la finalidad económica, en ese caso no va a tener ese cortisol, porque cuando la mujer trabaja desde el propósito genera de nuevo, como habíamos hablado, oxitocina. Por eso muchas carreras que están relacionadas con la conexión con otras personas, la enseñanza, el ayudar a otras personas, están más relacionadas con el femenino, porque la mujer necesita ese vínculo. ¿Qué pasa? Que hasta ahora se sentía como que ese tipo de carreras eran menos capaces de monetizar, eran menos capaces de generar riqueza y ya sabemos que si algo no nos da un beneficio directo económico o material en este mundo, está menos valorado. ¿Qué pasa? Que la vida está cambiando, ya también para las personas que me siguen desde hace tiempo, esto yo ya lo he comentado muchas veces, si eres nueva aquí conmigo, ya te lo iré explicando poquito a poco con otros vídeos, pero la vida está cambiando de manera radical. Empezó con el auge de la tecnología, con los móviles, con el internet, pero ahora con la introducción de la inteligencia artificial y otro modo de trabajo, estamos consiguiendo que cada vez más estas personas con propósito puedan tener la capacidad de generar no tanto como hacían los hombres, sino más. Como hacían los hombres me refiero que solo trabajan en empresas enfocados a el beneficio económico, no con un propósito detrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando estás desconectada de la energía femenina? Primero, ¿puedes alcanzar el éxito? Probablemente sí. De hecho, a lo mejor si me estás viendo, igual eres una mujer de éxito, has creado una empresa o tienes un puesto de responsabilidad. Muchísimas de las mujeres a las que he asesorado hasta la fecha cumplían esos requisitos. Eran mujeres que a nivel económico, a nivel laboral, habían conseguido muchísimo, pero a nivel romántico estaban completamente destruidas, se sentían muy vacías y a nivel de salud también poquito a poco habían desconectado completamente de sí mismas, creando esta inflamación crónica que os he comentado antes y que veremos a continuación. Entonces, cuando estás desconectada de tu energía femenina, muchas veces, aunque alcances ese objetivo, lo haces a través de el burnout, a través de quemarte y acabar sin rellenar otras áreas de tu vida que son incluso más importantes que el dinero y el trabajo. Por otro lado, si esto lo sumamos con un código subconsciente que no solo está desprogramado a nivel energía femenina, sino que tiene patrones de trauma complejo, de heridas emocionales, herida de abandono, herida de rechazo, la herida de la traición, de las que ya probablemente hayas oído hablar anteriormente, ahí es un cóctel Molotov. ¿Por qué? Porque probablemente no hayas ni siquiera alcanzado ese nivel que te gustaría alcanzar. Es muy probable que sepas que eres totalmente capaz, que eres una persona totalmente capaz de alcanzar lo que tú quieras, lo sabes, eres una mujer inteligente, eres una mujer con ideas, pero tu sistema nervioso y tu cerebro subconsciente te bloquea. En este caso, el patrón que más veo es el de tengo ideas, lo cojo con muchas ganas, a lo mejor me creo, imagínate, ¿no? Si tienes una idea a nivel negocio online, es probable que hayas creado una cuenta de Instagram, te hayas puesto a publicar, lo hayas cogido con muchas ganas y 1 o 2 semanas después, incluso antes, te hayas
hundido y lo hayas abandonado por completo. Y es posible que esto se haya repetido en muchas ocasiones, incluso que esto comenzara en la infancia o en la adolescencia, cogiendo hobbies, por ejemplo, ¿no? Yendo a tope, motivándote muchísimo y después desmotivándote y abandonando antes de terminar. Y eso muchas veces lo que crea es una sensación de frustración y la confirmación a tu cerebro subconsciente de yo no soy la persona que consigue eso. Pero sí que lo eres. Lo que pasa es que tu cerebro tiene una programación errónea. Tiene una programación que se creó en un momento en el que necesitaba sobrevivir, pero ahora mismo lo único que está haciendo es sabotearse. Estás en un ciclo de autosabotaje. Puedes salir de ahí 100%, pero lo importante es que aprendas a identificar aquellos patrones que te están saboteando y que si no eres capaz, pidas ayuda para reprogramar ese cerebro subconsciente. Ya hemos visto cómo afecta el estar desconectada de tu femenino y tu cerebro subconsciente en el área del amor y del dinero. Y es que estar en tu femenino es saber el valor que aportas tanto a nivel laboral como a nivel romántico y atraer sin estar desconectada de ti misma y estar continuamente esforzándote, levantándote para ir a un trabajo que no te gusta, con personas que no te gustan y trabajando para que otros cumplan sus sueños en lugar de cumplir los tuyos. Porque eso es una carretera que te lleva directa al burnout y a este siguiente efecto, el efecto de la desconexión del femenino en la salud. Porque cuando estás desconectada de tu femenino, normalmente estás en estado de supervivencia. Tú no te das cuenta porque llevas así toda tu vida. Y esto es muy importante entenderlo. Si nos vamos atrás, muchas de las mujeres con las que yo he trabajado durante estos años me decían, oye, es que yo he tenido una vida normal. Yo he tenido una vida normal, he vivido con una familia normal, por lo tanto no sé por qué me pasa lo que me pasa. Pero cuando leen mi libro o empiezan a trabajar conmigo, se dan cuenta de cuál era el problema. Y es que el problema es que lo que consideramos una vida normal es equivalente a una vida óptima o sana para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo. Y eso no es así. Como decía, venimos arrastrando una herida respecto al femenino y muchos problemas de educación a nivel emocional. ¿Vale? Entonces, lo que yo más he explicado es, llegamos a estos puntos, algunas personas sí han crecido, por desgracia, en familias disfuncionales, en familias, bueno, pues con muchos problemas, ¿no? De algún padres ausentes o incluso maltratos u otro tipo de abusos. Entonces, esos casos son muchísimo más claros, pero la mayoría de las personas no han vivido situaciones tan extremas. Entonces, esas personas lo que sí que han vivido son unos momentos en los que la educación y la cultura no estaban para nada optimizadas a nivel emocional. Seguro que si yo te digo, no cojas al bebé que se acostumbra, no hagas caso cuando llora, déjale que llore. Esas cosas en el pasado eran muy habituales, eran incluso los consejos que se daban a nivel médico cuando se llevaban a los bebés al pediatra, y ha hecho que ahora que sabemos que el cerebro de una persona se desarrolla a nivel emocional en los primeros 7 años de su vida. Es cuando los niños entienden quiénes son y cómo se relacionan con el mundo, es decir, si el mundo es peligroso, si están seguros, si no están seguros. En ese momento, con esa educación antigua en la que te decían que no se cogiera al bebé, se permitía, ¿no? la violencia como forma de educación, lo que hacían simplemente era programar el cerebro de ese niño para estar en alerta. Por lo tanto, ese niño a la hora de crecer iba a estar perpetuando ciertos patrones a nivel emocional. Por eso el tema del karma familiar, por ejemplo, por eso las constelaciones familiares, todo a nivel energético, o sea, tanto si te gusta pensar más por la vía de la religión y la energía, el karma, las constelaciones, o si eres una persona más científica a la que le gusta hablar más de psicoanálisis, de apegos, de neurociencia, todo es lo mismo. El karma familiar básicamente lo que viene a decir es esto, ¿vale? Las familias en las que se han ido perpetuando patrones por estos problemas de educación. Una persona que no sabe, no tiene inteligencia emocional, no sabe cómo atender bien a un niño, va a perpetuar eso continuamente hasta que llegue alguien, ¿no? y decida romperlo y elevar el nivel de conciencia. Entonces, como ahora sabemos todo eso, ahora sabemos que hay personas que consideran que han tenido una vida normal, pero que realmente su cerebro actúa con este trauma complejo. Entonces, una mujer que ha estado siempre en esas situaciones, independientemente de que haya sido en una familia normal o en una familia disfuncional, lo más probable es que haya crecido con esta herida del femenino, en la que se le haya inculcado que para conseguir amor tenía que portarse bien, que para conseguir reconocimiento tenía que esforzarse mucho, que para conseguir
lo que quería en el momento, tenía que hacer muchísimos méritos. De tal manera que ha llegado a la edad adulta sintiendo, si no estoy todo el rato esforzándome, si no estoy todo el rato demostrando lo mucho que valgo, no tengo amor y no soy válida. Por lo tanto, son mujeres que han vinculado el esfuerzo, el estar continuamente esforzándose, el sufrimiento incluso, con el éxito. Entonces, este esfuerzo y este sufrimiento nos mantiene en estado de supervivencia, y ese estado de supervivencia nos mantiene con unos patrones muy nocivos para la salud, porque mantienen una hormona que en principio es positiva porque la necesitamos para poder levantarnos por la mañana y ser funcionales y tener energía, que es el cortisol, pero este cortisol llega a unos niveles en los que se mantiene muy elevado y desequilibrado durante muchos años. Ese cortisol tan elevado perjudica de varias maneras al cuerpo de la mujer. Como decía, somos mucho más sensibles al cortisol, y uno de los problemas que nos encontramos es esta inflamación crónica que nos impide perder peso. O sea, una mujer con exceso de cortisol y burnout va a tener muy difícil el perder peso. Entonces, muchas mujeres que llegan a los 30, 35, 40 y dicen, no, es que el cuerpo me está cambiando, ya no puedo perder peso. Lo más probable es que el motivo sea inflamatorio, no es un tema metabólico. El tema metabólico puede venir después si nos hemos matado a dietas súper estrictas y si tenemos unos hábitos además pues que no nos acompañan, ¿no? Pero en este caso, este problema para perder peso pues podría residir totalmente en esta inflamación crónica. Otros problemas, como hablábamos antes, enfermedades autoinmunes que ahora cada vez son más frecuentes, como puede ser una fatiga crónica, una fibromialgia. También estamos hablando de hipotiroidismo. El síndrome de Hashimoto también es otro de estos síndromes que está muy relacionado con este exceso de cortisol. También podríamos hablar de problemas de fertilidad. Yo misma tuve más de 10 abortos bioquímicos cuando dirigía mi empresa, desde una energía muy masculina que me provocaba también otro de los efectos más comunes, que es el insomnio, problemas para dormir, y que las mujeres a día de hoy necesitan continuamente medicación para tratar esta ansiedad y estos problemas para dormir. Entonces, si te está ocurriendo alguna de estas cosas, lo más probable es que tengas esa desconexión con tu energía femenina porque estás en supervivencia, ¿vale? Estás en esta energía de supervivencia, tienes los niveles de alerta, tu cerebro emocional en alerta constante, y eso te mantiene continuamente en este burnout, en esta inflamación crónica que está afectando a tu cuerpo, a tu salud, a tu vida romántica y probablemente a tu vida económica. Entonces, de manera muy resumida, aquí te he explicado qué es la energía femenina de manera realista y con una visión un poco más científica. También te he explicado cómo el estar desconectada de ese femenino, de tus atributos femeninos que tienes por defecto, por nacimiento, por genética, y cómo esto te afecta en el amor, el dinero y la salud. Ahora bien, ¿qué podrías hacer para conseguir empezar a reconectar con esa energía femenina? Lo primero que tienes que hacer es detectar tus patrones. Tienes que detectar en qué momentos te sientes en estado de supervivencia, en qué momentos sientes que no eres lo suficientemente valiosa o que no puedes alcanzar algo si no te esfuerzas mucho. Intenta primero hacer esta reflexión, intenta también reflexionar acerca de lo que te he contado en el vídeo, de estos patrones familiares, de toda tu vida, de todo lo que has ido eligiendo sin darte cuenta que te ha llevado al momento actual. Después de eso, te recomiendo que empieces a practicar tu capacidad de recibir, tu capacidad de merecer. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues cuando alguien se ofrezca a ayudarte, permítete ser ayudada. Cuando sientas que necesitas ayuda, pide ayuda. No eres menos valiosa por pedir ayuda, y todo el mundo necesita ayuda alguna vez en su vida. Y de hecho, si le estás pidiendo ayuda a un hombre, es muy probable que en este caso despierte su instinto de héroe y él se sienta además muy bien. De esto también hablo en mi libro por si quieres más información. Vale, después de abrirte a recibir, tienes también que practicar el dejar de perseguir. Piensa en qué momentos de tu vida estás persiguiendo, tanto si es el amor como si es un cliente. La energía de perseguir, o sea, cada vez que tú intentas perseguir, piensa en cómo te sientes tú cuando te llaman, por ejemplo, por teléfono para ofrecerte algo a nivel comercial. Automáticamente tu primer instinto es rechazar la llamada y decir que no, aunque incluso te pudiera interesar, pero el instinto que tienes es un no. Cuando tú persigues, es el mismo efecto en el que creas en la otra persona. Da igual que sea un cliente, da igual que sea un hombre. Entonces, para estar en tu energía femenina, deja de perseguir y
muy, muy, muy importante, empieza a romantizar tu vida. Empieza a ver qué cosas estás eligiendo para evitar romantizar tu vida y para evitar responsabilizarte de tu propia felicidad. Y yo sé que esto suena duro y sé que es difícil, pero es muy importante entenderlo, porque hasta que no lo entendemos no lo podemos cambiar. Muchas veces entramos en patrones de relaciones tóxicas, de estar continuamente buscando fuera algo que nos falta dentro y simplemente es porque nosotras no hemos aprendido a dárnoslo. Entonces el consejo aquí es romantiza tu vida. Desde el cómo te preparas un café por la mañana, desde cómo te vistes, desde cómo caminas, cómo hablas. Intenta romantizar tu vida poniendo perfume, o sea, olores, texturas, colores, música. Vuelve a conectar con el juego, vuelve a conectar con esa niña interior. ¿Vale? Recuerda cómo eras en estos primeros años de vida, recuerda qué te gustaba, lo que querías hacer, cómo jugabas, cómo inventabas, esa creatividad y vuelve a ello en la medida de lo posible. Ahora, si todo lo que has visto en este vídeo te ha parecido interesante, te recomiendo que leas No eres tú, es tu código subconsciente, porque ahí vas a entender en muchísima más profundidad todo lo que te he contado aquí, desde el vínculo entre la energía femenina y masculina hasta todos los procesos a nivel neurociencia por los que pasa tu mente y que te van a ayudar a entender por qué nada de lo que has hecho hasta ahora te ha funcionado y cómo sí que puedes cambiar y hackear tu cerebro de manera definitiva y mucho más rápida de lo que crees. Y si ya estás totalmente decidida a cambiar tu vida, a traer abundancia, a conectar con la versión de ti misma que puede atraerlo todo. Y es que para poder tener la posibilidad de romantizar tu vida y vivir desde el femenino, una de las cosas más importantes es la abundancia. Así que si ya tienes una idea de negocio o ya tienes tu negocio y estás facturando, pero sientes que estás en continuo esfuerzo, sientes que estás muy cansada, sientes que no llegas al resultado, o bien estás empezando y todo el rato empiezas y lo dejas sin tener resultados reales, quiero que sepas que puedo ayudarte de manera mucho más personalizada y acompañarte en todo el proceso para que tu negocio despegue y que puedas realmente conseguir toda la abundancia que deseas desde tu energía femenina, sin burnout, sin perseguir clientes, sin estar todo el rato intentando hacer miles de técnicas que no funcionan. En el programa Yourself CEO no solo te ayudaré a reprogramar tu subconsciente y todos estos bloqueos, sino que te acompañaré a reformular tu negocio desde la energía femenina para conseguir resultados que no te imaginas todavía. Vamos a conseguir un negocio desde el propósito, desde aquello que vibra contigo, que eres tú y que realmente va a conectar muchísimo más con tus clientes sin esfuerzo, sin que tengas que perseguirles, sin que tengas que estar inventando continuamente y persiguiendo de forma constante. Juntas vamos a reprogramar tu subconsciente para que tu éxito sea inevitable. Si estás interesada, aquí en la primera línea de la descripción tienes un formulario donde te haremos unas preguntas. Y si cumples todos los requisitos para convertirte en la nueva Soft CEO, que genere más de 4.000 euros al mes de forma online, garantizado y de manera fácil desde su energía femenina y desde su propósito, contactaremos contigo.